Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito prácticamente de leyes de Faraday de la electrólisis. Vamos a ver también la parte cinética y es ahí donde vamos a llevar una gran parte del día de hoy, ¿verdad? Y por ahí también vamos a ver un poquito de las leyes de Faraday. No lo tengo tan especificado dentro del contenido, pero vamos a ver cómo podemos nosotros relacionar justamente esta parte de sistemas electroquímicos con algunos elementos pasivos, más o menos para darnos una idea de cómo funciona, ¿no? Entonces, por ahí vamos a hacer un ejercicio también no tan complejo, porque no voy a involucrar en los ejercicios la parte electrónica, sino más bien va a ser mero cálculo que vamos a desarrollar. Y pero lo demás sí va a ser interesante y ojalá pudiéramos extender un curso un poco más amplio para poder desarrollar toda la matemática, porque corriente directa no es lo mismo que corriente alterna, ¿verdad? Bueno, dicho este preámbulo, pues vamos a continuar. Fíjense bien. Por ahí de 1791 a 1867 vivió Michael Faraday, que fue un físico y químico británico, ¿verdad? Quien estudió el electromagnetismo y la electricidad. Su mayor descubrimiento incluye la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Nosotros en la electroquímica lo conocemos mucho más por la electrólisis. Ha dejado buenos trabajos en la historia, en donde incluye pues el electromagnetismo y el diamagnetismo, ¿verdad? Todos lo conocen, ¿cierto? Porque en algún punto de su carrera, de lo que han estudiado, han debido haber tocado al menos el fenómeno de electromagnetismo. Y no fue hasta que las relaciones de Maxwell, otro chico que justamente se puso a estudiar cómo relacionar la electricidad con el magnetismo, logró entender estos fenómenos y unificarlos en sus relaciones de Maxwell, ¿no? Por ahí hay muchos videos interesantes que ha publicado incluso la página de la UNAM para el estudio de la electricidad y el magnetismo, y otros, por ejemplo, que han dado la historia, como este físico famoso, déjenme acuerdo su nombre, Neil deGrasse Tyson. ¿Alguien lo ubica por ahí? Han logrado, en algunos canales de difusión, han logrado difundir Sí, la historia de Michael Faraday. Por ahí hay un video muy interesante de él, ¿no? Del profesor Tyson, donde da toda la historia de cómo se desarrolló Michael Faraday, que me parece muy interesante porque desde el punto de vista, ahí le llamaba la atención como otro investigador desarrollaba sus experimentos en forma de ejemplificarlos y mostrarlos al público, ¿no? Y de ahí Maxwell tuvo la misma curiosidad porque resulta que Faraday llegó al mismo punto de mostrar sus experimentos y por ahí este chico Maxwell fue quien se emocionó y logró desarrollar toda la matemática porque Faraday era experimentista, ¿verdad? No era, no tenía ese fuerte, ¿no? En la parte matemática, pero pues eso no lo detuvo para poder desarrollar lo que ahora conocemos como las leyes de Faraday en electrólisis, ¿no? Bien, la primera ley dice justamente que la carga Q es proporcional a la masa cuando la masa equivalente es constante. Entonces, por ahí hay un artículo del autor Strong, Faraday's Laws in One Equation, del Journal of Chemical Education, de 1961, quien propuso justamente a manera de dar el ejemplo y de vincular a los estudiantes con este fenómeno, detalla toda esta parte que no es tan complicada, realmente no es compleja. Si lo vemos desde ese punto de vista, no es tan complejo, ¿verdad? Entonces, unificamos las dos leyes. Si primero la carga es proporcional a la masa, ¿sí? Si la carga es proporcional a la masa, ¿sí?
mantenemos la masa equivalente constante, ¿verdad? Y luego dice, si la carga es constante, la masa es proporcional a la carga. Entonces, si la masa es constante, si la carga es constante, ahora la masa es proporcional a la masa. A las dos leyes, nos vamos a dar cuenta que para quitar ese constante, ese símbolo de proporcionalidad, debemos de meter una constante. Y por ahí se empezó ya a desarrollar justamente el pasar de aquí a pasar de este lado, ¿verdad? ¿Cómo es que desarrollamos la constante de Faraday partiendo de estas dos leyes de Faraday? Y empezaron primeramente con los metales y entonces se dieron cuenta que pueden identificar el cobre, el zinc, del platino. Todos los metales de transición eran factibles de poderse demostrar con esta de estas dos leyes de Faraday, ¿verdad? Y por ahí sabemos que la masa equivalente, pues no es más que el peso molecular, ¿sí? de la especie. Aquí no definimos cuál todavía, pero dividida entre el número de electrones o electrones que comparten. Normalmente la masa equivalente la entendemos en un compuesto, ¿verdad? Cuando queramos convertir de concentración molar a concentración normal. Ahí necesitamos saber cuántos equivalentes comparten una especie con respecto a otra, y ahí es donde lo tenemos muy claro, pero en la parte de las leyes de Faraday no es tan evidente a veces tener muy claro cuáles son esos electrones que se comparten o el número de electrones que se comparten. Normalmente lo que decimos nosotros cuando damos este tema a nivel licenciatura es decir, los electrones que deben de estar colocados dentro de esa ecuación de la masa equivalente son los electrones que están dados en la semirreacción, ¿sí? En el sentido ya sea de la reducción o de la oxidación. Entonces, si entendemos la masa, digo, la reacción hipotética que es pasar de estado de oxidación más un número de moles de electrones a especies reducidas, y podemos nosotros definir en el sentido de la reducción, también lo podemos definir en el sentido de la oxidación, ¿verdad? Este, podemos colocar al menos, y esto es algo que estamos nosotros por ahí proponiendo con otra colega, que es con la que estoy trabajando actualmente, con la doctora Guerrero Barajas, en donde podríamos decir justamente que la variación de la carga con respecto al número de electrones cedidos, pues es igual a la constante de Faraday. Matemáticamente lo podemos expresar, ¿verdad? Muchas veces hemos obtenido la pendiente de una ecuación y no es más que la variación de cambio de Y con respecto a X, ¿verdad? Y por ahí recordando un poquito, pues habíamos dicho que el número de moles transferidos en una reacción, pues es igual al coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Entonces, este grado de avance, perdón, este coeficiente estequiométrico lo vamos a colocar entre paréntesis porque es justamente el valor solamente positivo que estoy cediendo en el conductor eléctrico externo, en la mayoría de las veces donde se ceden esos electrones justamente y son conducidos del ánodo al cátodo. Por ahí tenemos que recordar un poquito cuál es la definición de intensidad de corriente de la electricidad, ¿verdad? Y es la variación de la carga con respecto al tiempo. Y por ahí hay una nueva que acabamos de colocar hasta el final, que es justamente la eficiencia en carga. Sí, todo proceso, ustedes saben, ya sea termodinámico o sea cinético, debe de tener una eficiencia, ya sea en transformarlo a productos o una eficiencia termodinámica, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir la carga real, que es lo que está utilizando realmente la reacción, en transferir estos electrones, y lo vamos a dividir con respecto a la carga teórica. En la práctica, la carga teórica no es más que la medición de la intensidad de corriente por el tiempo que estamos nosotros suministrando al sistema. Si este es en un sentido electrolítico, ¿sí? Si la reacción es no espontánea, yo tengo que inducirle una diferencia de voltaje y al inducirle una diferencia de voltaje, dada la resistencia de la solución, vamos nosotros a obtener justamente una intensidad en respuesta, ¿verdad? A esa perturbación. Pero como el tiempo es el mismo, tanto en la carga real como en la carga teórica, el tiempo es el mismo, yo solamente me estoy quedando con la intensidad real con respecto a la intensidad teórica, ¿sí? Entonces, la eficiencia en carga, pues no es más que la intensidad real que estoy utilizando yo en la reacción
entre la intensidad teórica que yo le estoy suministrando al sistema si estoy llevando a cabo una electrólisis controlada. Entonces, si yo combino ahora esta ecuación que tengo acá junto con esta, ¿verdad? Voy a llegar justamente a la ley de Faraday. Nada más que aquí vamos a tener una variación de cambio en carga con respecto al tiempo y del otro lado vamos a tener una variación de moles con respecto al tiempo, ¿verdad? Y como la variación de carga con respecto al tiempo es la intensidad de corriente, pues se sustituye muy fácilmente, ¿verdad? Tengo intensidad y de este lado voy a pasar estos dos hacia la parte del lado izquierdo y voy a dejar ahora este coeficiente de moles de electrones, lo voy a dejar como si fuera Z, número de electrones transferidos por semirreacción, no es la reacción global, ojo ahí, es por semirreacción, ¿sí? Entonces voy a tener multiplicado por la constante de Faraday. Y esto va a ser igual a la variación de cambio del número de moles que reaccionan, ¿verdad? Con respecto a el tiempo. Y vean esta relación tan interesante. Esta relación de aquí justamente me está diciendo, eh, quisiera que pintara, pero por alguna razón no quiere. Ok, esta intensidad con respecto a ZF, ¿sí? Es igual a la variación de cambio del grado de avance con respecto al tiempo. Y si ustedes observan, si a esto nosotros lo dividimos entre volumen solamente al número de moles, voy a tener un gran salto con respecto a la concentración, ¿sí? Esto de aquí ya es cinética. Y entonces voy a poder definir si esta intensidad es del lado de dónde, del lado del cátodo, del lado del ánodo, y a su vez, como habíamos definido cuando se conduce electricidad, al paso de esa conductividad eléctrica de la solución, primero lo definimos en un conductor electrónico y después lo definimos justamente en una solución. La geometría, pues es justamente esa geometría planar, que es ánodo-cátodo, ¿verdad? En la mayoría de las veces yo voy a poner mi cátodo y mi ánodo un lado con respecto al otro, y aquí es donde voy a hacer fluir si estoy aplicando una diferencia de voltaje sinusoidal, que estoy diciendo que en un punto, pues estoy cambiando la polaridad, o sea, tengo una polaridad y en el otro punto del tiempo ya cambié esa polaridad. Y aquí sí puedo manifestar qué sucede cuando muevo esas cargas, ¿verdad? Por el cambio de las polaridades. Y en un punto el ánodo es ánodo, pero en el 60 ciclos después, que son 60 Hz, ¿sí? Cambia esa polaridad en el tiempo y ahora yo tendría ese ánodo ya no sería ánodo, sería cátodo, ¿verdad? Entonces estoy cambiando y entonces estoy moviendo justamente de un lado para otro estoy moviendo esas cargas y entonces estoy conduciendo la electricidad por medio de ese conductor iónico. Cuando yo aplico corriente directa, ya no estoy permitiendo, ¿sí? O sea, cambio esto por corriente directa, yo ya estoy induciendo un sentido, ya estoy polarizando los electrodos y les estoy dando el tiempo necesario. Y entonces es ahí en donde por medio de las leyes de Faraday, yo puedo determinar cuánto estoy produciendo de un producto o de un reactivo, ¿verdad? Perdón, de un producto, en este caso, el reactivo, el producto que es de interés, ¿no? Entonces, si es así, si yo quisiera producir, por ejemplo, yo tengo, como lo hemos venido diciendo, esto es ánodo y esto es cátodo, y yo quisiera producir, ahorita que está muy de moda el almacenamiento del hidrógeno y también producción del hidrógeno, si yo quisiera producir hidrógeno, ¿sí? De un medio ácido, pues tendría que partir de los protones para que se reduzcan en el cátodo y produzcan hidrógeno. Y esto está relacionado con la ley de Faraday justamente, ¿no? ¿Cuántas moles de hidrógeno estoy produciendo por corriente que estoy suministrando, ¿verdad? O está relacionado justamente con cuánto voltaje estoy suministrando debido a que la solución tiene una resistencia, ¿verdad? Entonces, con esto empezamos a tomar en cuenta justamente las leyes de Faraday y
considerando que la eficiencia de carga es al 100%, que del lado del cátodo sí o sí, solo el protón se está reduciendo y no hay otra reacción que ocurra o que compita con el protón para reducirse a hidrógeno, ¿sí? El caso ejemplo es, por ejemplo, si yo quiero pasar de cobre 2 más 2 electrones, y me produce cobre cero, ¿verdad? Si yo tengo cobre en solución, ¿sí? Y a su vez va a competir con el protón, ¿sí? Va a haber una diferencia, una preferencia justamente de quién va a ser el primero que se reduzca sobre la superficie y tiene que ver también con el estado energético, ¿sí? En este caso, por ejemplo, del cobre, nosotros tendríamos un voltaje al menos de 0.34 voltios, ¿verdad? Con respecto al hidrógeno, y el del hidrógeno está en cero, ¿verdad? Entonces, puede que sea que compita una con respecto de la otra y en algún momento no sea el 100% lo que estoy utilizando para depositar cobre 2 más a cobre cero, ¿sí? Hay una eficiencia en corriente que se está utilizando y eso pues se puede observar justamente al medir cuánto cobre deposité, o sea, yo tengo el peso del cátodo antes de depositar ese cobre y después tendría el peso de cuánto cobre deposité. Y entonces esa diferencia sería justamente si yo tengo de manera teórica cuánto debo depositar y si tengo de manera real cuánto deposité. Y está relacionado justamente con la ley de Faraday, ¿verdad? Que finalmente si yo quisiera dejar la ley de Faraday como tal, sería intensidad entre ZF es igual a la variación de cambio, en este caso de los moles con respecto al tiempo, y aquí paso para acá justamente la diferencial de tiempo, y será intensidad por diferencial del tiempo igual a ZF por la diferencial de moles, ¿verdad? Y ahora esto ya lo puedo llevar yo y decir, voy a integrar esa ecuación tan simple. Entonces sería intensidad entre ZF igual a la variación de cambio del número de moles por dt, ¿sí? Paso del otro lado intensidad por dt y me va a quedar ZF por dn. Y entonces ahora sí puedo integrar, ¿verdad? Ahora, la parte interesante aquí es justamente la intensidad sí puede ser función del tiempo. Si la intensidad es función del tiempo, no puedo yo sacar la intensidad dentro de la integral y tendría que sacar la función la ecuación o el comportamiento que me rige la intensidad en función de ese tiempo, ¿verdad? Lo que quiere decir es que yo tendría que mantener un voltaje constante todo el tiempo y observar justamente la perturbación de la intensidad en función del tiempo. Y ahí es donde sí puedo hacer eso. Pero si yo quiero justamente aplicar las leyes de Faraday, en la mayoría de las veces, uno deja una intensidad constante, ¿verdad? Y deja que la fuente de poder conmutada ajuste el voltaje, pero yo estoy manteniendo una intensidad de corriente constante. Y entonces voy a sacar la intensidad de la integral y ahora sí simplemente tendré dt y de este lado dn, ¿verdad? Si en el tiempo cero tengo cero que reacciona o cero que se produce, ¿verdad? ¿Cuánto tendré en el tiempo t? Pues tendré n, ¿verdad? Y aquí es cuando ocurre, por ejemplo, producción de algo, ¿verdad? Si primero coloco ahora dt respecto ahí, y ahora digo, pues es que en el tiempo cero yo tengo una cantidad de especie en moles, pero para llegar al tiempo t voy a tener cero, ¿verdad? Entonces, aquí algo está sucediendo con esas moles. Es posible que ahí ocurra una oxidación y esté desapareciendo el producto que yo estoy utilizando esté desapareciendo el reactivo, ¿verdad? Porque reacciona y al momento de reaccionar se consume y por lo tanto va a ser cero al final, ¿no?
Entonces, de manera global, nosotros podemos integrar la ecuación de Faraday muy sencillo y decir intensidad por tiempo, porque va a ser T menos cero, y esto es igual a Z por F por el número de moles, ¿verdad? En la mayoría de las veces siempre lo escribo mayúscula porque esto se puede confundir con número de electrones. Pero como también estoy utilizando Z para transformación de cuántos electrones necesita la reacción, ahí podemos dejar N, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculo yo el número de moles de cualquier especie? Pues sería poner peso entre peso molecular, ¿verdad? Y entonces intensidad por tiempo es igual a Z por F por la masa entre el peso molecular de esa especie. Pero aquí recuerden que siempre va a ser el reactivo limitante, siempre. Entonces podemos definir, normalmente las ecuaciones en las leyes de Faraday, la transformación siempre está 1 a 1, entonces no hay tanto problema, yo puedo definirlo con respecto, si yo tengo, por ejemplo, plata más un electrón que me da plata cero, pues este es el único que existe, los electrones no se interfieren justamente en el balance de masa para decir cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, ¿verdad? Entonces yo puedo decir cuántas moles de plata desaparecieron, tenía yo al inicio, cuánto desapareció, ¿verdad? O puedo decir cuántas moles de plata formé, ¿sí? O deposité cuando en el tiempo cero tenía cero, ¿verdad? Entonces ahí está el acomodo de cómo, desde qué punto de vista lo estamos observando. Si lo estamos observando desde el punto de vista de los reactivos o lo estamos observando desde el punto de vista de los productos, ¿no? Entonces, esta es la ecuación típica que nosotros ya conocemos de las leyes de Faraday. Entonces, la intensidad de corriente debe de ser sí o sí constante. El tiempo es el que puede variar y con esto, intensidad y tiempo, yo ya puedo tener cuánta masa estoy, por ejemplo, en el caso del que acabo de colocar de la plata, puedo saber cuánta masa de plata estoy depositando, ¿verdad? Y si aún así ustedes le dicen, si ustedes deciden, pues entonces, si es una capa homogénea que al principio no había, ¿verdad? ¿Qué es esto que estoy depositando aquí? Entonces puedo relacionarlo justamente con el volumen, ¿no? El volumen sería igual a ¿qué? El volumen de aquí sería igual a el área por el espesor. Y sabemos también que volumen es igual a masa, densidad es igual a masa sobre volumen, entonces masa sobre volumen, volumen será igual a masa sobre densidad. Entonces, si es compacto, si es homogéneo, yo puedo relacionar estos dos y ahora sí venirme para acá y relacionarlo con las leyes de Faraday para suponer que ese depósito es completamente homogéneo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si ocurre, estamos diciendo que las leyes de Faraday nos permiten identificar, ¿sí? ¿Cuántas moles puedo producir al paso de corriente en un sistema? Entonces, en ese paso de corriente va a haber transferencia de electrones, ¿verdad? Y al ver transferencia de electrones, que puede ocurrir esto en el cátodo o en el ánodo, estamos definiendo ahora algo nuevo que no siempre se nos indica cuando damos los cursos, o no es el tiempo necesario para poder llegar a explicarlo así, ¿verdad? Entonces, los procesos de superficie que ocurren en los sistemas electroquímicos, ¿sí? O la electroquímica superficial, gobierna justamente, es gobernada por estos procesos. Y entonces, si hemos entendido que un proceso en donde hay transferencia de electrones se relaciona con las leyes de Faraday, hemos definido un proceso farádico, en donde ocurre una reacción de reducción. Caso contrario, si ocurre una reacción que puede ser también de reducción, pero no hay una transferencia de electrones desde la superficie del electrodo, no estoy definiendo un proceso farádico. Por lo tanto, estoy definiendo un proceso no farádico.
lo cual me lleva a decir que son las reacciones que ocurren en la interfaz del electrodo junto con el electrolito, pero no tienen nada que ver con la transferencia de electrones de la fase metálica a la solución. Esa diferencia que habíamos observado en el potencial eléctrico, que es la diferencia del potencial electroquímico, ¿verdad? Es la diferencia justamente del metal con la solución. Entonces, al ocurrir este proceso y al haber transferencia de electrones de la fase metálica a la solución, que es donde estoy llevando yo a cabo el proceso de reducción, entonces estamos diciendo que ocurre un proceso farádico. Y un proceso no farádico es aquello que no involucra este fenómeno de transferir los electrones de la superficie del electrodo a la solución, ¿verdad? Entonces, esto es gobernado por las leyes de Faraday, claramente ahí está, y también pueden ocurrir otros procesos, como lo que les acabo de mencionar, absorción y desorción, donde solamente es una absorción, se absorbe, pero por cargas, pero no hay transferencia de electrones. Ese es otro fenómeno también, ¿verdad? Pero también pueden ocurrir reacciones superficiales, pero no tienen nada que ver con la ley de Faraday, porque no se están compartiendo electrones desde la superficie, que es, en este caso es una reacción heterogénea, desde el electrodo, que es la fase sólida, hacia la especie que puede estar en solución, ¿verdad? Y ahí hay algo interesante porque empezamos a relacionar que justamente todos los procesos farádicos los podemos asociar a elementos pasivos. A alguien se le ocurrió decir, vamos a ver qué sucede si yo trato de simular esos procesos farádicos ahora con elementos pasivos, en donde va a haber un efecto de la resistencia de la solución, va a haber un efecto de la resistencia a la transferencia de electrones justamente de la superficie del metal hacia la solución. Y ahora esa doble capa, ese capacitor que está ahí representando en serie con respecto a la resistencia a la transferencia de electrones, no es más que la interfaz entre el electrodo y el electrolito. Y por allá vamos a entender qué sucede con eso, ¿verdad? ¿Por qué se debe de asociar justamente a un capacitor la superficie del electrodo en la interfaz del electrodo electrolito, ¿verdad? Cuando no ocurre un proceso farádico, pues, y si hay manifestación en el sistema electroquímico de corriente, en un sentido de que es meramente capacitivo el sistema, o sea, nada más es la doble capa la que se está cargando, este, el elemento o el circuito equivalente que me puede permitir entender ese proceso es que voy a tener la resistencia de la solución, jamás voy a quitar la resistencia de la solución y voy a tener justamente el capacitor. Ese capacitor me representa en qué punto la interfaz del electrodo-electrolito, ¿sí?, está cargada o no cargada de especies justamente para ahora tomar esos electrones y ahora sí ocurrir un proceso farádico, ¿no? Entonces, una vez que ocurre eso al inicio, ¿sí?, ya una vez que ya el capacitor está cargado, es el mismo fenómeno. Cuando yo empiezo a cargar un capacitor, va a llegar un punto en el cual el capacitor está completamente cargado y ahora yo puedo disponer la energía de ese capacitor, ¿verdad? Entonces ya puedo extraer energía de ahí. Pero en el caso contrario de las reacciones electroquímicas, primero tengo que cargar el capacitor, o sea, con las especies que van a reaccionar y posteriormente que ya se cargó ese capacitor, el fenómeno que va a ocurrir posterior a eso, es justamente el proceso farádico, en donde la especie puede tomar ese electrón y reducirse, ¿verdad? Bien, entonces ahí es donde podemos empezar a representar los sistemas electroquímicos con elementos pasivos. Y les acabo de mencionar justamente cuando no hay un proceso farádico. Cuando no hay un proceso farádico, el sistema está gobernado completamente por un sistema capacitivo, en donde estamos entendiendo que la carga de la doble capa es importante. Y al tener cargada la doble capa, posteriormente puedo tener manifestación ya en la práctica en un sistema electroquímico, una manifestación en corriente, ¿sí? Mientras que en el capacitor siempre va a ser eh, una manifestación de corriente límite máxima tanto en la parte catódica como en la parte anódica, ¿verdad?
Entonces, vamos a tener un comportamiento que ahorita lo vamos a asociar para que quede un poquito más claro cómo podemos asociar esos comportamientos, ¿no? Entonces, del otro lado, vamos a tener lo que llamamos como este es un electrodo ideal polarizable, ¿sí? Yo puedo simular un electrodo ideal polarizable solamente poniendo la resistencia en serie con un capacitor, ¿sí? Pero si se dan cuenta, al momento de yo de colocar aquí una resistencia en paralelo con el capacitor, ya esa resistencia es debida a la transferencia. Pero si yo coloco el capacitor en paralelo con la resistencia, simplemente estoy demostrando que hay un proceso en el cual ya no transfiero electrones, no hay una transferencia de electrones como tal, porque tanto el capacitor como la resistencia me van a manifestar en un comportamiento de corriente contra voltaje de una sola línea recta, ¿verdad? Y si lo manifiesto ahora en, en corriente alterna, solo va a tener un componente en la parte real, porque el capacitor en electrónica se representa tanto en la parte imaginaria como, perdón, solamente se representa en la parte imaginaria. Entonces, es por eso que les digo que solamente voy a observar una resistencia, ¿no? Ok. Bien, entonces, para poder entender lo que yo les acabo de mencionar, necesitamos primero centrarnos en un electrodial polarizable, en donde la resistencia será justamente la resistencia a la solución y el capacitor de la doble capa será esa interfaz entre el electrodo y el electrolito, ¿no? Entonces, vamos a definir cuáles son las condiciones en el límite, ¿no? Nuestras condiciones en la frontera. A tiempo cero, yo quiero pensar que mi capacitor no está cargado, porque lo vamos a entender ahorita como elemento pasivo y se van a dar cuenta después cómo esto me representa un sistema electroquímico. A tiempo cero no tengo carga cero, ¿verdad? Y entonces voy a poder definir con base en mi circuito equivalente cómo es que puedo representar el voltaje total del circuito equivalente. En este caso, como es una resistencia con un capacitor, el voltaje será en serie, ¿verdad? Y tendré que sumar voltaje de la resistencia más voltaje del capacitor. Y la corriente en serie será corriente total es igual a corriente de la resistencia igual a la corriente del capacitor. Y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar tres posibles casos. Que la carga sea variable, que la carga sea, que la corriente sea constante, o que exista una rampa de voltaje, lo cual nosotros conocemos como velocidad de barrido, ¿sí? Rampa de voltaje es que sea la variación de cambio del voltaje con respecto al tiempo. Y eso el equipo que más adelante vamos a definir lo puede hacer, ¿ya? Si la carga es variable, que es la primera condición, vamos a tener, adelante, vamos a tener estas ecuaciones, ¿no? Voy a tener esta, la variación, la variación de la carga con respecto al tiempo, más la relación de carga con respecto a la resistencia por el capacitor, y esto es igual a voltaje entre resistencia, ¿sí? Esto, de dónde sale? Justamente sale de aquí, ¿no? Entonces, al tener esta parte y encontrar una solución a esta ecuación diferencial ahora, en algunos casos llegaba yo con los estudiantes y les deducía justamente la solución, pero de repente observaba que se me asustaban un poco porque o se les olvidaba el cálculo diferencial o se asustaban justamente por las relaciones, por las transformadas de Laplace, que es más fácil hacerlo por las transformadas de Laplace, y llegar a la solución. Pero observen que después de que tengo esta solución, ¿sí? Yo puedo obtener la diferencial de carga con respecto al tiempo. Y entonces tendré ahora sí mi ecuación final, ¿verdad? La intensidad en función del tiempo. Y observen que el voltaje debe de mantenerse constante. Y era lo que yo les estaba diciendo. Si yo quiero observar que a un voltaje constante, ¿sí? ¿Cómo me manifiesta la corriente en un sistema electroquímico? Pues ese sistema me va a manifestar que la corriente sí depende del tiempo.
Entonces, vamos a tener por aquí el comportamiento de corriente en función del tiempo y la ecuación que estoy representando acá justamente va a poder predecir este comportamiento. Y vean cómo el voltaje lo mantengo constante, ¿verdad? Voltaje aplicado. Sí. Entonces, esto ya es muy interesante porque posteriormente yo puedo entender qué quiere decir cronoamperometría, y cronoamperometría es manipular la corriente en función del tiempo, pero tengo que dejar algo constante, ¿verdad? Y en este caso es el voltaje. Y observen que la resistencia, pues es la resistencia a la solución. Ahora, no es tan fácil, ¿verdad? Extraer esta resistencia, porque la resistencia de la solución también está multiplicada justamente con la carga del capacitor. Y si yo no sé ni siquiera la carga del capacitor, aunque yo haya medido esa resistencia, ¿verdad? No tan fácil puedo extraer ese valor del capacitor, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, tan así, porque no siempre en los sistemas electroquímicos vamos a tener algo tan ideal, ¿verdad? Entonces va a haber otras contribuciones que hay que tomar en cuenta. Y no solamente es la resistencia de la solución. Por algún lado, pues, podemos nosotros relacionar ahora esta multiplicación de resistencia con respecto al capacitor. Y esta es una constante de tiempo, ¿sí? Entonces, esa constante de tiempo la podemos nosotros asociar justamente acá y será constante de tiempo, ¿va? Cuando uno sí tiene los elementos pasivos y al menos sabe cuál es la carga del capacitor o sabe cuál es la resistencia que le está colocando, pues es fácil y ahí sí es fácil decir, voy a determinar si efectivamente este circuito equivalente me representa lo que me está representando. Y a partir de esta ecuación puedo yo determinar, por ejemplo, el capacitor, ¿no? Y con eso ya puedo decir, ah, sí, mi ecuación funciona porque justamente estoy colocando los elementos pasivos para eh, este, predecir con el potenciostato, que es el equipo, qué comportamiento va a tener la corriente, ¿verdad? Manteniendo ese voltaje constante. Después viene corriente constante, que era lo que decíamos justamente con la ley de Faraday, ¿verdad? Yo voy a mantener la corriente constante, pero entonces al mantener la corriente constante, mi equipo debe de poder manipular el voltaje y siempre dejarme una corriente constante, corriente, corriente, corriente. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Voltaje total va a ser igual al voltaje de que pasa por la resistencia más el voltaje que pasa por el capacitor. Y como es corriente constante, ¿sí? Voy a tener intensidad, ¿sí? Intensidad por resistencia de la solución y la relación de carga del voltaje del capacitor será carga entre el capacitor, ¿no? El valor del capacitor. Vuelvo a tener esta relación y ahora sustituyo, ¿no? El voltaje en función del tiempo será igual a la intensidad por la resistencia y por acá voy a tener intensidad entre capacitor y solamente relacionaré de, la integral con respecto a dt. Ahora, ¿por qué no puedo en electroquímica decir que esto es constante, este capacitor? Porque también depende de la naturaleza superficial del material, si es poroso, si no es poroso, si es homogéneo, si es no homogéneo, si es nanopartícula, si esto no es nanopartícula. Y la mayoría de las veces, pues esto ya se debe de ir a impedancia, ¿no? A corriente alterna para poder observar al menos si esto es constante, ¿no? Pero acá podemos decir es constante, lo voy a mantener constante y ahora lo saco fuera de la integral, no depende del tiempo, ¿verdad? La intensidad, y acabamos de justamente decir que es corriente constante, la saco de fuera de la integral y ahora hago esa solución. Pues no hay mucho problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtendremos acá? Pues justamente vamos a obtener, quiero borrar, ahí está, ¿sí? Justamente ahora vamos a tener el comportamiento de voltaje contra tiempo, ¿verdad? Cuando la intensidad es constante.
Y entonces, ahora sí, aplico intensidad constante y voy a obtener una rampa constante, horizontal, ¿verdad? Comportamiento de la intensidad en función del tiempo constante. Y observo justamente el comportamiento del voltaje contra el tiempo. Y la pendiente es I entre CD, ¿verdad? Entonces, con esto ya tenemos el último, el penúltimo, ¿no? Y el último que sería una rampa de voltaje. Esta rampa de voltaje, sí, yo igualmente voy a tener las condiciones en la frontera, carga igual a cero, tiempo igual a cero. Vuelvo a tener otra vez voltaje, sí, voltaje total va a ser igual a que el voltaje de la que pasa por la resistencia más el voltaje que pasa por el capacitor. Y utilizando las mismas ecuaciones anteriores, pues tendré intensidad, y luego tendré que es carga entre capacitor, y ahora añadiré una variable más, que será entonces, sí, la velocidad de barrido, la rampa de voltaje. Entonces, la velocidad de barrido será más bien la variación de cambio de voltaje con respecto al tiempo, y ahora todo esto lo sustituyo en la ecuación, en esta de aquí que tenemos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener del lado de E, ¿sí? Como va a cambiar, va a ser en función ahora de la velocidad de barrido, tiempo, resistencia. Después vamos a tener la variación del cambio de corriente de la carga con respecto al tiempo. Vean aquí que todo lo dividí entre resistencia, por eso es la resistencia de este lado. De este lado tendré carga entre Coulomb, que es el capacitor, la carga del capacitor, y nuevamente resistencia. Y resolviendo esta ecuación diferencial, es que tenemos esta de acá. ¿Sí? Entonces, yo les había dicho justamente que cuando no hay manifestación de una reacción electroquímica, no es un proceso farádico, ¿verdad? Y si nosotros aplicamos una rampa de voltaje, ¿sí? La manifestación de la respuesta a esa perturbación es que el proceso es completamente capacitivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que esto se puede relacionar? Pues miren, cuando yo tengo el proceso completamente capacitivo, ¿sí? Estoy teniendo que al aplicar una variación lineal de voltaje con respecto al tiempo, esto es el voltaje aplicado, ¿verdad? Yo puedo empezar en, en, en cero, ¿sí? Tiempo cero, ¿sí? O puedo empezar en un voltaje inicial y de ahí partir hacia arriba y luego cambiar, ¿no? En sentido opuesto. Entonces voy a manifestar con el equipo la variación del voltaje con respecto al tiempo, ¿eh? Y la resultante de este comportamiento debido a esa perturbación es la intensidad en función del tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, sucederá que en tiempo cero va a haber corriente cero y va a empezar a cargarse la doble capa, ¿sí? Entonces, de tal manera que la velocidad de barrido multiplicada por la carga de la doble capa es esta diferencia, ¿sí? Esa distancia desde aquí hasta acá, ¿no? Y entonces tendré una corriente máxima que es debida a ¿qué? A la corriente máxima que va o la energía máxima asociada a la energía máxima que va a almacenar el capacitor. Entonces, con esto, si yo ahora hago el sentido contrario, o sea, en lugar de irme pendiente positiva, me voy a pendiente negativa, ¿sí? Entonces, podré tener ahora sí un proceso completamente capacitivo, donde me voy hacia acá en el sentido, sí, este sentido es positivo con respecto al potencial de equilibrio que tengo, puede ser a tiempo cero, un potencial de equilibrio, y ese potencial de equilibrio justamente es el potencial que puede manifestar la ecuación de Nernst, ¿sí? En un sistema electroquímico. Entonces, puedo empezar en tiempo cero, hay un potencial de equilibrio, y ahora me voy en sentido positivo de ese potencial, y posteriormente cambio, me voy en sentido negativo, ¿no? Hasta un cierto tiempo.
Entonces, la manifestación será de esta manera, voy para arriba y luego voy hacia abajo. Entonces, positivo, negativo. Y como en electroquímica, nosotros lo que vamos a graficar es corriente contra voltaje, entonces quito la función tiempo y ahora dejo intensidad en función de voltaje y obtendré este perfil. Que ahora este perfil ya me está diciendo, o ya lo entiendo y es un proceso completamente capacitivo. ¿Dónde puedo yo obtener un proceso completamente capacitivo? En los perfiles, por ejemplo, cuando hago la variación de voltaje, digo corriente con respecto a el voltaje en un material donde no hay reacción. Así de simple. Entonces voy a observar un comportamiento como este, o sea, va a haber una corriente máxima, después va a bajar a una corriente mínima y así va a ciclar y de ahí no va a pasar. Y aunque yo me vaya más positivo, más negativo, va a haber manifestación de incremento en la corriente, ¿no? Si llega a ocurrir esto que pasa así, o hacia abajo, ¿verdad? Entonces ya hay un proceso farádico. Yo diría que en la mayoría de las veces es en el punto de inflexión cuando ya se vence la curva, ¿sí? Cuando ya empieza a aumentar la corriente, y en el punto de inflexión es cuando ya se dio el proceso de transferencia de electrones o ya se venció esa resistencia a la transferencia de electrones. Así lo entiendo yo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría ahora si hay una reacción, ¿sí? En donde ahora sí manifestamos la resistencia a la transferencia de electrones, la carga del capacitor y la resistencia de la solución, pues ahora tenemos una ecuación completamente más compleja comparada con dos elementos pasivos, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan la resistencia a la solución, la resistencia a la transferencia de electrones, se suman y me va a dar una sola resistencia. Y ahí es donde está lo difícil con corriente directa. Cómo separo la resistencia a la solución de la resistencia a la transferencia de electrones. Luego aquí es una relación, ¿verdad? Resistencia a la transferencia de electrones con respecto a la resistencia a la solución y acá vuelvo a tener la suma y aquí es un múltiplo. Entonces, como ven, con corriente directa no es tan fácil poder separar esas contribuciones que ocurren en la interfaz electroelectrolítica. Más, vamos a ver qué sucede con el siguiente ejercicio. El nitrobenceno, ahí está, el nitrobenceno, ¿sí? Puede ser reducido a anilina, esta la anilina, en un cátodo de mercurio. Claro, eso ahorita no es nada sustentable, ¿verdad? Si la presencia de corriente es del 80% y además pasa 3 amperes, ¿sí?, de corriente dentro de la celda, para producir, ¿cuánto tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que yo logre suministrar 3 amperes y producir 1 kilogramo de anilina, ¿verdad? Entonces, todos por ahí saben que el nitrobenceno por reducción puede pasar a anilina, ¿sí? Y es una reacción de hidrogenación catalítica muy, muy utilizada por los catalíticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer pasar, ok, cómo puedo hacer yo pasar de nitrobenceno a anilina? Pues resulta que el nitrobenceno más 3 moles de hidrógeno forman 1 mol de anilina más 2 moles de agua, ¿sí? Entonces ahí es donde les digo cómo es que ustedes pueden balancear ese sistema para saber cuántos electrones se transfieren, ¿verdad? Porque ahí es donde está el problema. Si lo vamos a resolver desde el punto de vista de las leyes de Faraday, porque estoy induciendo una corriente constante, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que yo produzca 1 kilogramo de anilina? Pero ahí no parece tan obvio cuántos electrones se transfieren, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, pues como todo químico, lo primero que tiene que hacer es poder balancear por semi-reacción, identificar cuál es el estado de oxidación,
de la anilina, digo, del nitrobenceno, y dentro del nitrobenceno, o sea, como tiene carga neutra, hay que identificar qué especie es la que se está reduciendo, ¿verdad? Para pasar justamente a anilina. Entonces hay que buscar el estado de oxidación del elemento que en un principio es estado oxidado y posteriormente pasa a un estado reducido, ¿verdad? Y bueno, ahí viene el balance, ¿no? Pues vamos a identificar, ¿no? Cuántos moles de esto es, más, como es en medio ácido, ¿sí? Sumamos un número de electrones, un mismo número de estado de valencia que está asociado a este, ¿verdad? Y finalmente, del lado derecho le vamos a sumar agua, ¿verdad? ¿Y con cuál lo vamos a acoplar? La del hidrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el hidrógeno lo tendré que colocar del otro lado. Hidrógeno, 2 protones más 2 electrones, ¿no? Y ahora balancear por electrones de este lado con este. Y así poder tener el número de electrones totales para aplicar la ecuación tan simple de la ley de Faraday, ¿verdad? ¿Ok?